tardes a todos y todas. Muchísimas... Sí. Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por vuestra asistencia. Hace 77 años, el 27 de enero de 1945, el ejército soviético abría las puertas del infierno del campo de concentración y exterminio nazi. En el año 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración Anual de Víctimas del Holocausto. Alrededor de 9.300 españoles fueron confinados en los campos como prisioneros políticos. Entre ellos había más de 200 gallegos y un total de 15 eran vigueses. Vigueses deportados que tienen nombres y apellidos, y es de justicia recordarlos y homenajearlos. Para ello está con nosotros nuestra historiadora estupenda María Torres Celada, que acompañada también por familiares de víctimas, por Pablo Barreiro, sobrino nieto de Domingo Castro Morales, y José González Ferrarás, sobrino de José Ferrarás Pastoriza. Jordi, sobrino de Ricardo Rodríguez Fernández. María Torres Celada y Francisco. Pablo Neruda fue nombrado cónsul de Chile en sustitución de Gabriela Mistral. Mercedes pasó a ejercer el cargo de secretaria del poeta. En enero de 1939, esta mujer tiene una historia tremenda, he intentado resumir muy poquito, pero podéis acceder a ella y os contaré por qué. En enero de 1939, la dirección del Partido Comunista... Su abuelo. En la actualidad lleva a cabo una investigación para un libro sobre la participación de los vigueses en la Segunda Guerra Mundial, exiliados, combatientes, etc. Y una segunda investigación sobre los deportados de todas las provincias de Pontevedra. Acaba de escribir la biografía del deportado coruñés y académico de la Real Academia Gallega, Juan González del Valle, que será editada próximamente. De María resaltaría por encima de todo su condición de nieta de represaliado y en la cárcel. Esto significaba miedo, hablar bajo y silencio. No pudieron con los nietos y nietas. Esos son hoy la memoria. Dan luz a la historia que aún no aparece en los libros de texto. Ella, María Torres, es un ejemplo. Es un lince de bibliotecas y archivos. Todo lo que escribe lo contrasta, hasta que no quede ni una sola duda. También su documentación y la búsqueda constante de la misma y su claridad al exponerlo. Se entiende muy bien lo que dice, no exagera ni lo circunscribe a un territorio. El mundo que sufrió y sufre injusticias es su constante afán. Ella lo explica sin demagogia, sin querer nada a cambio, ni político ni personal. Y lo explica tristemente, pero claramente. Como el atavío de Tormes, este tenía necesidad de vivir, ella vive para enseñar a mi vuelta. Nuestro común amigo, Manuel Vázquez de la Cruz, la define solo una memorialista. Para mí, dice él, es la conciencia de un pueblo. María. Y está siempre en todo lugar con los que sufrieron la persecución del fascismo internacional. Y todo lo hace casi sola. Busca sola la información, la escribe en soledad y la divulga sin necesidad de nadie. Sus conferencias son un modelo de llegar a la gente a través de un diálogo. Es demócrata, justa, buena y necesaria. María. Porque hoy la protagonista no soy yo, hoy son las víctimas.
Bueno, te agradezco tus palabras tan generosas. Agradezco al Ateneo Atlántico su implicación en la organización de este acto, en recuerdo y homenaje a los deportados vigueses. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Quiero también agradecer a los familiares aquí presentes, José González Ferradas, Pablo Barreiro, Francisco Pena y Jordi Gijón por acompañarnos en este acto. Gracias a la EMAO por cedernos la sala y gracias a todos y todas los que hoy estáis aquí. Espero y deseo que en un futuro no muy lejano podamos contar con un acto institucional organizado por el Concello de Vigo en homenaje a las víctimas y manifiesto una vez más la petición de que el Concello de Vigo se sume al Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y declare todos los 27 de enero Día del Recuerdo de los 15 deportados vigueses que fueron confinados en los campos de concentración nazis, como lo vienen haciendo durante años miles de municipios del Estado español. Entre tanta obra y tantas luces, entiendo que también debe haber un espacio para la memoria colectiva e individual de todos los vigueses y viguesas. Y dejo aquí, como tantas veces, mi petición al Concello, que será desoída. Pero bueno, empezamos. 27 de enero, ya lo ha dicho Ángeles. En 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas designó este día como Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. ¿Por qué este día? Porque un 27 de enero de 1945 el ejército soviético abría las puertas del campo de Auschwitz. A pesar de los años transcurridos, hay que involucrar a las generaciones futuras para prevenir, hay que rechazar a quien niega lo ocurrido y condenar cualquier manifestación de intolerancia y, por último, hay que honrar la memoria de las víctimas de esta tragedia para que nunca sea olvidada. Han pasado muchos años, cierto, estamos en el siglo XXI y deberíamos pensar que ahora no hay espacio para la intolerancia, pero estamos asistiendo a una visión horrible. La intolerancia está sentada en la política, atenaza a las minorías, a los refugiados. Por ello, ahora más que nunca, debemos defender los derechos humanos. Es que se me empañan las gafas y es bastante difícil ver. Bueno, pues debemos defender los derechos humanos, los valores universales de un mundo basado en la igualdad, los mismos valores por los que lucharon nuestros deportados y deportadas en Europa. Hoy vamos a recordar a las víctimas, a los españoles, a los cerca de 200 gallegos que padecieron el horror nazi y especialmente a 15 vigueses, una pequeña parte de un contingente humano a los que el franquismo enterró en la sombra y a los que debemos reconocimiento, recuerdo y homenaje, porque en esta España tan precaria en memoria hay que seguir insistiendo que el olvido es inadmisible. Como investigadora, recuperar la historia de los deportados vigueses tiene varios objetivos. Uno de ellos lo vamos a cumplir hoy, que es el de transmitir lo que sabemos de los mismos y de la deportación. Es decir, estamos haciendo memoria histórica, esa palabra que parece que les duele tanto a algunos, pero es un concepto que nos traslada al pasado y nos coloca en el lugar y momento en que vivieron y padecieron las víctimas y nos descubre cómo la ausencia de reconocimiento de estas nos ha abocado a un desconocimiento real de nuestra historia. Debemos ser conscientes de que tenemos el compromiso moral y la responsabilidad de no olvidar. Tenemos la responsabilidad de desenterrar la memoria de las víctimas. Y vamos a empezar por el principio, holocausto. La palabra holocausto proviene del griego holocauston. Holos significa todo, kauston, quemado. Quemarlo todo sería la definición. Y es así como se definía el sacrificio por el fuego. Hasta la década de 1950, los judíos eran considerados unas víctimas más de la Segunda Guerra Mundial, pero a finales de esa década es entonces cuando algunos historiadores judíos comienzan a utilizar el término holocausto.
Y es a raíz del proceso a Adolf Eichmann a principios de la década de 1960 cuando comienza a difundirse el término, pero aún habrían de transcurrir muchos más años hasta que este genocidio pasara a formar parte de la conciencia colectiva. La emisión de una serie que seguro que todos recordáis era Holocausto en 1978, el documental de la Shoah en 1985 o películas como La lista de Schindler contribuyeron a ello. Si hoy buscáramos en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra holocausto, la definición que nos daría sería esta: exterminio sistemático de judíos y de otros grupos humanos llevado a cabo por el régimen de la Alemania nazi. De judíos y de otros grupos humanos. Hasta no hace mucho tiempo, la palabra holocausto solo se utilizaba para designar el exterminio de judíos durante el conflicto más terrible de toda la humanidad. Es cierto que ellos fueron las víctimas específicas de un genocidio sin precedentes, pero no las únicas víctimas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi exterminó a cualquiera que no cumpliera con el estándar de pureza de la raza aria, a cualquiera que consideraran inferior, a cualquier opositor político. Las cifras son abrumadoras. 6 millones de judíos, 2/3 de los judíos que vivían en Europa en 1939 fueron exterminados. 200.000 romaníes o gitanos. Las interpretaciones de las leyes de Nuremberg de 1935 que definían a los judíos por sangre fueron adaptadas para incluir a los gitanos. 250.000 discapacitados físicos o mentales, como parte del programa de eutanasia, en su mayoría ciudadanos alemanes confinados en instituciones. A medida que la tiranía nazi se extendía por Europa, se persiguió y asesinó a 2,5 millones de prisioneros de guerra soviéticos. Decenas de miles de polacos no judíos fueron deportados y sometidos a trabajos forzados. Disidentes políticos como comunistas, socialistas, demócratas, cristianos y líderes sindicales. Sacerdotes católicos, pastores protestantes que se oponían al nazismo, testigos de Jehová que se negaban a servir en el ejército alemán. Homosexuales, sobre todo hombres, pues consideraban que su conducta impura era un obstáculo para la preservación del pueblo alemán. También a otras personas cuya conducta no se ajustaba a las normas sociales prescritas. Personas a las que consideraban asociales como delincuentes comunes. Y también españoles, republicanos españoles y vigueses, de los que hablaremos más adelante. Los archivos americanos calculan que más de 30.000 españoles fueron deportados y que la mitad de ellos terminó en un campo de concentración. Es un peligroso error pensar que el Holocausto solo fue producto de la locura de unos criminales nazis. Los nazis no eran gente trastornada, eran seres humanos como nosotros, pero optaron por convertirse en genocidas. Al finalizar la guerra, pocos se arrepintieron de lo que habían hecho, pocos fueron juzgados y condenados, y la mayoría de ellos fueron rehabilitados posteriormente en un juego político vergonzoso. Las cámaras de gas fueron construidas por ilustres ingenieros. Las inyecciones mortales de los programas de eutanasia eran aplicadas por afamados médicos y enfermeras cualificadas. Los mismos médicos que realizaron crueles experimentos y seleccionaron qué prisioneros debían morir y cuáles vivir. Y no debemos olvidar que esto ocurrió en Europa, en un pueblo civilizado como era el alemán, culto y avanzado, y ocurrió contra todas las previsiones. Hitler ganó unas elecciones democráticas y una vez que los nazis subieron al poder en 1933, la persecución de los judíos y de otros grupos étnicos se convirtió en la política del gobierno de Alemania. Pero fue el comienzo de la guerra en sí misma, la que proporcionó la oportunidad para implementar las políticas nazis más extremas, entre ellas la solución final. En 1933, en Alemania, a propuesta de Himmler, jefe de las SS,
se establecieron campos de concentración con el fin de encarcelar a los enemigos políticos del régimen nazi. El primero de ellos fue Dachau. Las SS y en especial sus unidades de la Calavera comandaron, administraron y custodiaron todos los campos. La Gestapo, que era la policía de seguridad del régimen, tenía autoridad exclusiva para encarcelar, liberar y ordenar oficialmente la persecución de los prisioneros. Paralelamente, y para concentrar y vigilar a la población judía de Alemania con vistas a las deportaciones que comenzarían en 1941, se establecieron guetos, campos de tránsito y campos de trabajos forzados. En el campo de Chelmno, el primer campo de exterminio abierto en 1941, el primero en usar gas venenoso, los judíos y los gitanos fueron gaseados en camiones. Ese mismo año, tras la invasión de la Unión Soviética, los Einsatzgruppe, que eran escuadrones de exterminio móviles, llevaron a cabo el asesinato masivo de comunidades enteras de judíos y romaníes, así como de funcionarios del Partido Comunista y del Estado Soviético. Más de 1 millón de hombres, mujeres y niños. En 1942, un año después, se abrieron los campos de Belzec, Sobibor, Treblinka, destinados al asesinato de los judíos de Polonia. Y como todos ya conocéis, el campo más grande fue Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, 4 cámaras de gas operaban a la vez con ciclón B. Hasta 8.000 seres humanos eran gaseados cada día. En 1937 había 4 campos de concentración en Alemania. En 1944, un año antes de que finalizara la contienda, la cifra había aumentado a 30 campos principales y miles de subcampos ubicados en el Reich alemán y la Europa ocupada. En los primeros años de la guerra, los líderes de las SS expandieron el sistema de campos de concentración para aumentar la reserva de mano de obra disponible para la industria de la guerra. Los lugares de Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenburg y Mauthausen se eligieron para construir campos de concentración por su proximidad a tierra adecuada para producir ladrillos o a canteras de piedra. También se establecieron cientos de subcampos en terrenos cercanos a minas de carbón, fábricas de municiones y piezas de aviones, túneles subterráneos y otros lugares que favorecían el esfuerzo bélico alemán. La política de aniquilación a través del trabajo llevada a cabo por los nazis les proporcionó inmejorables resultados. Mano de obra, coste cero. Los prisioneros literalmente trabajaban hasta morir. Y todo esto ocurrió bajo la atenta mirada del pueblo alemán, de los países considerados neutrales y de la colaboración de los líderes y población de países ocupados y de los gobiernos aliados y socios del eje, que colaboraron en la persecución, el asesinato y las deportaciones, entre ellos el gobierno franquista. La Francia de Vichy, en concreto, participó activamente estableciendo campos de internamiento en el sur de Francia y ayudando en la deportación de miles de judíos que residían en su territorio a centros de exterminio en Polonia. El gobierno de Vichy también entregó a los combatientes españoles, que acabaron sufriendo persecución, deportación, explotación por el trabajo esclavo y la muerte. ¿Y qué decir de nuestra madre España, este país de todos los demonios, como escribió el poeta Jaime Gilbert? Pues el gobierno franquista, que detentaba el poder en España desde la finalización de la guerra en abril de 1939, tuvo conocimiento por parte del gobierno alemán de que miles de españoles habían sido hechos prisioneros por los nazis, sin que en ningún momento se preocupara por su situación ni por la salvaguardia de sus derechos amparados por la Convención de Ginebra. El 25 de septiembre de 1940, la Oficina de Seguridad del Reich emitió la orden de trasladar a todos los españoles a los campos de concentración, tras una reunión de Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores franquista, con Hitler y Himmler. Hoy sabemos, en base a los hechos y los documentos, que los españoles fueron deportados por una decisión política de Franco, Hitler y Petén. Por ello,
recibieron un trato diferenciado del resto de los prisioneros. Hoy sabemos que las autoridades franquistas tenían conocimiento del destino que se reservaba a este colectivo de españoles, dado que fueron consultados por el gobierno alemán. No se prestó a estas personas ninguna protección. El internamiento de los españoles, que incluyó a menores de edad, tuvo como consecuencia, para la mayor parte de ellos, la muerte. El régimen franquista también fue responsable del exterminio de miles de judíos de origen sefardí, ya que pudo salvar su vida, pero no lo hizo. Es más, justificó y celebró su persecución. La ideología nazi condujo a la persecución sistemática y al asesinato planificado de millones de personas. Como se comprobó entonces y en repetidas ocasiones posteriores, la estructura ética de una sociedad puede desplomarse con mucha facilidad. El Holocausto no tenía precedentes. Debía ser una advertencia para el futuro, pero se ha convertido en un precedente al que han seguido otros genocidios como los de Camboya, la antigua Yugoslavia, Ruanda, Darfur, Armenia, etc. Sé que es un poco rollo esto, pero os quiero hacer una introducción para que entendáis por qué los españoles terminaron allí. Un momentito. Y claro, los campos eran un negocio redondo para los nazis. Dicho esto, os he contado antes que había una decisión política de internar a los españoles. Esta es la carta del jefe de Policía de Seguridad y del SB de fecha 25 de septiembre de 1940 sobre el trato a combatientes extranjeros. El decreto emitido fue la base para la deportación de los españoles. Está en alemán, pero en uno de sus párrafos dice: por orden del Führer, etc., de entre los combatientes rojos de la Guerra de España, por lo que a los súbditos españoles se refiere, procede directamente su traslado a un campo de concentración del Reich. Es un documento. Bueno, lo voy a dejar ahí hasta que pasemos a la siguiente imagen. Bien, el negocio de los campos. Los campos y sus prisioneros resultaron un negocio muy rentable para las empresas y conglomerados propiedad de las SS y del Estado alemán. La cúpula nazi se enriqueció con mano de obra esclava. Un gran número de empresas químicas, farmacéuticas, metalúrgicas y automovilísticas colaboraron con el nazismo y obtuvieron sustanciales beneficios. Entre ellas se encuentran muchas multinacionales a las que hoy en día seguimos comprando. Por ejemplo, Coca-Cola, Nestlé, Adidas, Puma, compañías de automóviles como Porsche, Volkswagen, BMW, Ford, General Motors también financiaron y apoyaron el régimen nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. IBM suministró a los nazis las máquinas para llevar el censo de judíos. Más tarde llegaría el control de los prisioneros de los campos de concentración. Bayer, Kodak, BASF, Siemens, AEG, AFA y Pelican formaban parte de un conglomerado que instaló su propia fábrica en Auschwitz. Crearon el gas Ciclón B usado en las cámaras de gas. También ayudaron con la financiación para desarrollar los experimentos con los prisioneros de los campos. Pelican, que todos seguro que de pequeños habéis tenido tinta o algo de esta marca, pues esta empresa suministraba la tinta para los tatuajes de los prisioneros. Siemens usó de los prisioneros de los campos de concentración para trabajar en las fábricas y ayudar a construir las cámaras de gas que posteriormente los matarían. ¿Y los españoles? ¿Cómo comenzó todo? Pues todo comenzó a principios de 1939, cuando 500.000 de españoles cruzaron la frontera francesa huyendo del avance de las tropas franquistas. Los deportados y deportadas españoles son los grandes olvidados. Existe un desconocimiento generalizado de estas víctimas, que no solo son víctimas del nazismo, también lo son del franquismo. Es un tema que debería figurar en los libros de texto, por lo menos desde la ESO, y sin embargo la historia de estos españoles y españolas sigue siendo ignorada. Tal vez a muchos les parezca una cifra insignificante total, 200 gallegos, 15 vigueses, 42 de Pontevedra, pero os puedo asegurar que no lo es. Sus vidas quedaron atrapadas entre dos guerras,
que representan la derrota republicana, el desgarro de la lejanía de una tierra por la que lucharon para alcanzar una sociedad más libre. Exiliados que llegaron como pudieron a Francia, al norte de África, huyendo de la represión franquista en busca de una libertad incierta y con la tibia esperanza de iniciar una nueva vida, pero ni tan siquiera esto les fue permitido. Los españoles, los gallegos, los vigueses que cruzaron la frontera en 1939 o se embarcaron con destino al norte de África, el exilio más desconocido, también plagado de cárceles, campos de concentración y trabajos forzados, pronto conocieron la calidad de hospitalidad de los amigos franceses. El país de la libertad les dio la espalda y su vida quedó en suspenso. Pasaron por insalubres campos de concentración que no eran otra cosa que extensos arenales rodeados por alambradas, vigilados por tropas coloniales, sometidos a un régimen de miseria, hambre, sed, frío, humillación, separación de sus familias. Fueron además coaccionados por las autoridades francesas para regresar a España. Algunos regresaron, otros consiguieron llegar a Sudamérica y los que se quedaron en Francia acabaron enrolados en la Legión extranjera o en las compañías de trabajadores extranjeros creadas por decreto, que eran unidades militarizadas al servicio del ejército francés, a las que se les envió para acondicionar y mantener la que decían inexpugnable línea Maginot, 400 kilómetros de frontera que les separaban de la inminente invasión nazi y donde cayeron prisioneros miles de españoles que más tarde serían deportados. Tras la firma del armisticio, el 22 de junio de 1940, el mariscal Pétain pasó a gobernar los destinos de Francia y la situación de los españoles se complicó todavía más. La gran mayoría de los que integraban las compañías de trabajo y que no habían sido hechos prisioneros por los nazis acabaron desmilitarizados y formando parte de los llamados grupos de trabajadores extranjeros que bien en la zona ocupada o en la Francia de Vichy se vieron obligados a participar a través de la organización TOD, una organización alemana, como mano de obra esclava en la construcción de fortificaciones y en la industria de la guerra, o fueron utilizados para reemplazar la mano de obra francesa movilizada. Otros se alistaron por la duración de la guerra en los regimientos de marcha de los voluntarios extranjeros, volviendo a tomar las armas. Estos hombres y mujeres, muchos de ellos héroes en Francia, para España son seres ignorados. Jamás ha existido un reconocimiento a nivel estatal a estos españoles que lucharon contra el fascismo y por la libertad. La modélica transición, entre comillas, y la democracia cubrieron su lucha y su memoria con un velo de indiferencia. Durante décadas el mensaje que recibimos es que España no había participado en la Segunda Guerra Mundial, nada más lejos de la realidad. Los españoles tuvieron participación en la contienda, lucharon en Europa, en la URSS, en el norte de África. Muchos se rebelaron y combatieron al opresor, actuaron en la resistencia como maquisards, guerrilleros, agentes especiales y espías del Servicio de Inteligencia británico. Integraron las fuerzas de la Francia Libre, todos conocéis la 9, la compañía La 9, la que liberó París. Lucharon con la esperanza de que derrotado el nazismo podría caer el régimen franquista. Y una parte significativa fue apresada por el ejército alemán, trasladada a Stalag, que eran recintos de prisioneros de guerra, y más tarde confinados en los campos. Hasta que el 25 de septiembre de 1940, día en que los nazis tuvieron carta blanca para encerrar a los españoles en los campos de concentración, aunque el primer convoy de deportados civiles llegó a Mauthausen desde Angulema en agosto de 1940. Mauthausen es el campo más conocido, ¿no? 9.328 prisioneros españoles, 8 prisioneros vigueses. A principios de 1941, los nazis calificaron Mauthausen como el único campo de categoría 3, la categoría reservada a los campos de régimen más duro. Según un decreto oficial, Mauthausen estaba reservado a los prisioneros, abro comillas, culpables de acusaciones realmente graves,
incorregibles, asociales y convictos por causas criminales, es decir, gente en custodia preventiva con pocas probabilidades de poder ser reeducada. Los internos eran sometidos a condiciones inhumanas, al exterminio por el trabajo en la terrible cantera, desde la que tenían que subir los 186 escalones, la escalera de la muerte, y lo subían con pesados bloques de piedra. Periódicamente los prisioneros eran sometidos a selección, aquellos a los que no mataba el trabajo, el hambre, las enfermedades, y que los nazis juzgaban demasiado débiles o enfermos para trabajar, eran separados de los demás, asesinados en la cámara de gas, o por fusilamiento, horca, golpes, palizas, o eran llevados al cercano castillo de Hartheim, uno de los 6 centros de eutanasia del programa Action T4 del gobierno alemán, la fábrica de los asesinos, la denominaba Simon Wiesenthal, donde se acabó con la vida de miles de seres humanos entre 1941 y 1944. Me está poniendo la música de gaita realmente un poco nerviosa. Sí. Muchos de ellos prisioneros enfermos de los campos de concentración aptos para el trabajo. Aquí tenemos un familiar de un vigués que fue asesinado. Dos que fueron asesinados en Hartheim. Allí les esperaba una inyección de fenol en el corazón y se sometía a los prisioneros moribundos a experimentos médicos pseudocientíficos relacionados con la testosterona, infestaciones de piojos y tuberculosis. Un total de 449 españoles fueron asesinados allí, entre los que se encontraban 2 vigueses, Domingo Castro y Ricardo Rodríguez. La mayor parte de los españoles fueron confinados en Mauthausen, pero este no fue el único campo donde estuvieron los vigueses. De los 15 que padecieron el horror de los campos nazis, 8 estuvieron en Mauthausen y el resto en Ahrweiler, Dachau, Neuengamme, Bergen-Belsen, donde murió Ana Frank, Ravensbrück y Hinfeld. Antes de la Guerra de España, desarrollaban distintas profesiones: aparejador, albañil, mecánico, fogonero, forjador, camarero o futbolista. Algunos estaban realizando el servicio militar, otros fueron movilizados por el ejército franquista, pero todos, y este es un denominador común, todos desertaron del ejército franquista para pasarse al ejército republicano. Combatieron en distintos frentes de la Guerra de España. Varios integraron las célebres milicias gallegas, que fueron creadas en julio de 1936 a iniciativa del Frente Popular Galego y de Daniel Castelao. Santiago Álvarez, comisario político del batallón, tuvo un papel fundamental en el reclutamiento de estos milicianos y en la organización de las milicias. Los deportados vigueses eran anarquistas, socialistas, comunistas, otros no tenían ideología política conocida. 10 lograron sobrevivir. Jamás olvidaron la terrible experiencia parecida. No solo eran supervivientes, fueron testigos del asesinato de sus compañeros y de miles de seres humanos. Su sufrimiento fue inconmensurable. Antonio Oya fue teniente de las milicias gallegas. Llegó a Mauthausen en enero de 1941 y trabajó como pintor en los talleres del campo. Más tarde es asignado al comando Linz 3, donde se fabricaban piezas para tanques, pues fue considerado un trabajador cualificado. Por último, trabajó en el campo de Bollabrück, a 80 kilómetros de Mauthausen, construyendo carreteras, puentes y canalizaciones de agua. 300 prisioneros españoles trabajaron en estas infraestructuras. Antonio sobrevivió a la deportación y se estableció en Greasque, un pueblo de la Provenza. Permaneció soltero, trabajó de minero, de albañil y de pintor. Nunca regresó a España. Enfermo de tuberculosis, fue hospitalizado, incapacitado para trabajar. Dejó plasmado en una carta lo siguiente: mi alma está cansada y estoy disgustado de la vida de incertidumbre que llevo y que no me lleva a ninguna parte. Falleció en 1993 y, bueno, hace poco he localizado a su único hijo no reconocido, porque nunca se casó, pero me consta que muy querido, que es el que me ha proporcionado estas imágenes.
Vamos a pasar al siguiente para los que los vayáis conociendo. José Novoa Brogan, marino del guardacostas de la Armada Sahuen, el único de los buques de la base naval de Ferrol que se incorporó a la flota republicana, miembro de la agrupación de gallegos libertarios. Llegó a Mauthausen en abril de 1941, fue asignado al comando Tender, sirvió de mano de obra esclava en la construcción de una planta hidroeléctrica, sobrevivió, fijó su residencia en Toulouse y se ganó la vida como mecánico ajustador, se casó 2 veces, falleció en 1981 en el Hospital de Varsovia, el Hospital Varsovia de Toulouse, que es un hospital, era el hospital de los exiliados republicanos españoles, fue fundado en 1944 por médicos españoles que lucharon contra el nazismo. Francisco Rodríguez Otero, cuando revisé su documentación, repitió esta frase en los formularios continuamente: yo he hecho la guerra contra Franco. Antes de la guerra trabajaba como laminador. En la guerra combatió en la 11 Brigada Mixta Vasca, hasta el derrumbe del Frente Norte. Más tarde fue nombrado sargento de carabineros. Fue deportado a Mauthausen en enero del 41 y en el 44 fue transferido a Gusen para trabajar en la construcción de un sistema de túneles para la compañía Messerschmitt. El nombre en clave de este proyecto era Bergkristall y el objetivo era construir fábricas subterráneas invulnerables a los bombardeos aliados y además producían en masa el caza a reacciones en Messerschmitt. Sobrevivió a la deportación, se casó, se estableció en Mulhouse, una ciudad alsaciana en el este de Francia, y trabajó como yesador. Nunca regresó a Galicia. Según los informes de la prefectura de París, en 1945, este extranjero está ansioso por regresar a su país natal para cambiar el régimen de España. Gusen, 5.266 prisioneros españoles. Vamos a ver, allí estuvo otro vigués, bueno, estuvieron varios. Agustín Cameselle Fernández, casado, padre de 3 hijos. No tenemos imagen de Agustín, pero esta es la esquela que su esposa pudo publicar en el Faro de Vigo el 20 de noviembre de 1977. Pues Agustín era ayudante y aparejador del arquitecto Genaro de la Fuente, opositó a la Guardia de Asalto y en 1936 alcanzó el grado de teniente y formó parte de lo que entonces llamaban la élite del Ejército Popular. Confinado en Mauthausen en 1941, se inscribe con la profesión de obrero metalúrgico. 2 meses después es trasladado a Gusen, donde perece en noviembre de 1941. Tenía 34 años y en el certificado de defunción expedido por las autoridades alemanas se indica como causa de la muerte una pleuritis exudativa. Podían poner lo que quisieran, tenían una larga lista de enfermedades por las cuales se podía morir. Marcelino Mariño Lago. Pues tenéis las 2 fotos. El Marcelino sobrevivió porque está la foto de los años de la Segunda Guerra Mundial y una ya de mayor. Era marino del crucero Libertad, el buque insignia de la flota republicana. Participó en septiembre de 1936 en la batalla de Cabo Churchill contra el crucero Baleares. Llegó a Mauthausen en 1940, le transfirieron a Gusen en febrero del 41. Trabajó en la terrible cantera y un año después desempeñó el oficio de peluquero. Más tarde le designaron capo responsable de la disciplina y la limpieza de una barraca. Ser capo significaba aumentar las posibilidades de supervivencia y los que ostentaban esta posición debían elegir en utilizarla en su propio beneficio o intentar proteger y mejorar las condiciones de vida de sus compañeros. Y esto último es lo que hizo Marcelino, ayudar a sus compañeros. Sobrevivió. Tras la liberación se casó, fue padre de 3 hijos, aceptó cualquier trabajo que le permitiera sacar adelante a su familia. Estuvo en Alsacia construyendo presas en el canal del Rin
y en muchos otros sitios, hasta que cansado por el trabajo y la lejanía de la familia se estableció en Grenoble, haciéndose cargo de una portería. Le gustaba jugar al fútbol. Claro, diréis, ¿cómo sabéis cosas tan personales? Es que me las ha contado su propia hija, ¿no? Ahí está con sus 3 hijos. Pues le gustaba jugar al fútbol, a las cartas y al ajedrez, pero sobre todo le gustaba bailar. Él decía que lamentaba mucho no tener el talento de Fred Astaire. Regresó a Vigo y se encontró con sus familiares. Falleció en 1988 y hasta entonces, desde 1945 a 1988, todos los 5 de mayo, que fue el día que se liberó el campo de Mauthausen, a las 5 de la tarde dejaba lo que estaba haciendo para guardar silencio y recordar a sus compañeros de infortunio. Castillo de Hartennes, bueno, ahí se me han doblado, solapado las letras. Bueno, este era un subcampo de Mauthausen y de Bussen. Era uno de los 6 centros de exterminio del programa de eutanasia nazi, y allí perecieron 2 vigueses, Ricardo Rodríguez Fernández y Domingo Castro Morales. Los familiares de ambos están aquí hoy. Como luego vamos a abrir un turno de preguntas, si quieren pueden hablar con vosotros. Domingo Castro era albañil, se valió del ejército franquista, fue sargento de las milicias gallegas. No tenemos fotografía de Domingo. Ese es su certificado de defunción expedido por las autoridades nazis. En enero de 1941 ingresó en Mauthausen, pasó por la enfermería del campo en 2 ocasiones y 4 meses más tarde fue obligado a subir a un autobús gris que le depositó a los pies del castillo de Hartennes, un lugar del que nadie regresaba y en el que fue asesinado. Ricardo Rodríguez Fernández, alias Meana, futbolista. El 17 de julio de 1936 se despidió de su familia, de su novia Mercedes, y partió para Barcelona con la delegación gallega porque iba a tomar parte en la Olimpiada Popular de Barcelona. Allí le sorprendió el golpe militar, se unió a las milicias y tiempo después fue nombrado teniente de infantería del ejército republicano. Compartió trayecto en tren hasta Mauthausen con 3 paisanos, Agustín Camiselle, Domingo Castro y Francisco Rodríguez. En febrero de 1942, cuando ya no resultaba útil para el trabajo, fue trasladado al castillo de Hartennes, donde fue asesinado. Esta fotografía que me la hizo llegar su sobrino, donde la cruz, en arriba del todo, es él con el equipo de fútbol Ciusville. ¿No es así, Jordi? Es con el que jugaba. Manuel Fernández fue otro de los vigueses que pasó por Bussen. Era mecánico, miembro de la Guardia Nacional Republicana, ingresó en Mauthausen en febrero del 41 y en octubre se le llevaron a Bussen. Falleció en el Bloc 32, un mes después de una neumonía gruposa, según las autoridades del campo. El bloc eran las barracas, de la 27 a la 32 estaban destinadas a los prisioneros enfermos y los no aptos para el trabajo y se encontraban al lado del crematorio. Otros vigueses fueron detenidos y deportados a partir de 1943 por acciones de resistencia. Se les aplicó un decreto que se inventaron los nazis que se llamaba Nacht am Nebel, que significa noche y niebla, o lo que es lo mismo, a escondidas. Así justificaban los nazis legalmente la desaparición forzada. ¡Qué desastre! Bueno, por ejemplo, Antonio Ignacio Arra, bueno, esto es una portada de la JAO, allí hubo, no sé, porque se me ha cambiado el color de las letras y soy incapaz de ver las cifras. Bueno, allí estuvo Antonio Ignacio, de padres portugueses, nació en una localidad de Pontevedra. Poco después su familia se trasladó a Vigo, donde él trabajó como dependiente antes de la Guerra de España. Ingresó como voluntario en las milicias el 18 de julio del 36, casado, padre de 2 hijos, y en Francia se ocupaba de buscar escondite a los españoles perseguidos y de su paso al grupo de maquis dirigido por José Vitili. Fue deportado a Dachau en 1944, el convoy en el que es trasladado bajo la supervisión de la Policía de Seguridad de París transportó a prisioneros procedentes de una prisión, la que llamaban prisión central del SIS. Todos eran miembros de la resistencia como él, que habían participado en la insurrección de la cárcel.
Fue asignado a un célebre comando que le llaman ALAT, donde miles de trabajadores forzados fueron empleados en las fábricas de BMW en las que se gestaban motores para aviones comerciales y militares. Sobrevivió y falleció en París en 1996. Campo de Neuengamme. Allí estuvo Arturo González Bastos y Ubaldo Martínez. De Arturo no tenemos foto. Arturo González Bastos era forjador y tras su paso a Francia trabajó en una granja y colaboraba con los grupos de resistentes de la zona. Detenido en agosto del 44, ingresó en Nachtweiler, del corazón de Alsacia, y el mismo día de su llegada al campo y ante el avance de los aliados fue evacuado a Dachau. En octubre fue transferido a Neuengamme. Falleció en febrero de 1945 de una neumonía en un subcampo de nombre Meppendalen, cerca de la frontera holandesa. En este campo los prisioneros se utilizaban para construir algo que llamaban paredes Fiese, que eran fortificaciones y trincheras con objeto de proteger toda la zona costera del norte de Alemania, de los Países Bajos a la frontera danesa, como lo del muro atlántico, pero en realidad. Ubaldo Martínez fue reclutado en Francia por la organización TOD, que era un organismo del Ministerio de Armamento de la Alemania nazi, responsable de la esclavitud de más de 1,5 millones de personas en Alemania y en las zonas ocupadas. Pues Ubaldo saboteó el transformador y las torres eléctricas de la fábrica para la que trabajaba, siendo detenido por una brigada muy sangrienta que se llama Brigada Poisson, que estaba infiltrada en todas las redes de resistencia. Fue deportado en Neuengamme, se convirtió en un trabajador esclavo en el pueblo de Fallersleben, que fue el lugar que escogió Hitler para ubicar la planta más grande de Europa destinada a fabricar el automóvil para el pueblo, el Volkswagen. Cuando las tropas británicas se aproximaban a Neuengamme, las SS evacuaron el campo. Habréis oído hablar que sacaban a los prisioneros y les hacían emprender lo que llamaban marchas de la muerte. Pues Ubaldo formó parte de una marcha de la muerte y consiguió llegar a un campo que se llamaba Bobelin, caminando, que es donde se concentraban casi todas estas marchas de la zona. Sobrevivió, regresó al lugar donde había sido detenido, volvió a trabajar en la fábrica que había saboteado a los nazis. Trabajó como trefilero hasta el cierre de la fábrica, que era Forges de Coli, creo que se llamaba, en 1954. Después trabajó como chofer y decapador. Manuel Sánchez Jala, marinero motorista de la base naval de Agraña, en Francia, contrajo matrimonio con Esperanza, que era también una exiliada española. Pues Manuel dinamitó una cisterna de combustible de un convoy nazi. Fue detenido por la Gestapo y deportado en Neuengamme en 1944. Antes de que las SS comenzaran la evacuación del campo, fue transferido a Bergen-Belsen. Sobrevivió. 25 años después de que saliera del campo, recuperó su alianza de boda, que había sido confinada por los nazis. En 1987, ya jubilado, residía en Mont-Marsan. No he podido localizar cuando murió. Ravensbrück. 172 prisioneras españolas. Mercedes Núñez Targa. Mercedes nació en Barcelona, su padre era de... no me acuerdo ahora mismo el pueblo, el concello, disculpadme. Pero Mercedes vivió y falleció en Vigo. Yo creo que todos habéis oído hablar de ella durante la República. Cuando Pablo Neruda fue nombrado cónsul de Chile en sustitución de Gabriela Mistral, Mercedes pasó a ejercer el cargo de secretaria del poeta. En enero de 1939, esta mujer tiene una historia tremenda, he intentado resumirme un poquito, pero podéis acceder a ella y os contaré por qué. En enero de 1939, la dirección del Partido Comunista le encarga la reorganización del partido en A Coruña, ciudad a la que llega en 1939. 6 meses después de llegar a Galicia es detenida por agentes de la Dirección General de Seguridad de Madrid, que llevaban tiempo vigilándola. Pasó por la cárcel de Betanzos, A Coruña y Ventas de Madrid, donde coincidió con las 13 Rosas. Obtuvo la libertad condicional en enero de 1942 por error y huyó a Francia clandestinamente en julio. Se infiltró
como cocinera en el Estado Mayor de las Fuerzas de Ocupación Nazi en Carcassonne, bajo una falsa identidad, la de Paquita Colomer. Además, formó parte de la quinta agrupación de guerrilleros españoles. En mayo de 1944 fue detenida por la Gestapo junto a 11 compañeros, deportada a Ravensbrück y sobrevivió. Esta fotografía de Mercedes fue después de la liberación, está hecha en los juzgados de Carcassonne, donde era un juicio paralelo a los de Nuremberg y se juzgaba a su torturador, que era un francés que se llamaba René Bach. Le condenaron a muerte. Mercedes, no es que quizá muchos la hayáis conocido con este aspecto, pero vamos a atrás. Ahora no sé cómo ir para atrás. Bueno, disculpadme. Ya queda poquito, ¿eh? No para. Bueno, llegado a este punto, es de justicia recordar que Mercedes fue la primera mujer deportada española que escribió unas memorias sobre su cautiverio. Dejó plasmada su trágica historia en los libros Cárcel de Ventas y Destinada al Crematorio. Podéis acceder a ellos, incluso creo que están en gallego. También fue la primera persona que confeccionó un listado de los deportados gallegos. Falleció en Vigo en 1986, sin conseguir de las autoridades gallegas y estatales el reconocimiento a los deportados, a pesar de su esfuerzo tenaz en la lucha por la memoria. En una calle en Vigo, en el barrio de Bouzas, lleva su nombre. Hay dos vigueses con una historia distinta a las anteriores, pero con igual destino. Antonio Fernández Souza y Carlos Nogueira Blanco, ambos no marcharon al exilio, pero la dura posguerra les condujo a Alemania en 1941, como mano de obra voluntaria, entre comillas. Para ellos, Serrano Suñer creó una empresa que se llamaba Cipeta, una empresa que gestionaba la colocación de estos empleados que denominaban productores. La mayoría trabajaron en la industria de la guerra en condiciones de esclavitud. Su trabajo formaba parte de la devolución de la deuda contraída por Franco por la ayuda nazi en la guerra de España. Antonio y Carlos eran menores de edad y sus padres tuvieron que firmar una autorización, así como el contrato de trabajo. Ambos fueron arrestados por la Policía Estatal de Westfalia en mayo del 42 por indisciplina y confinados en el campo de concentración de Kinzer, que más tarde fue asignado a Buchenwald. Las autoridades de este campo manifestaron que ambos solo se podían reformar con duras medidas disciplinarias. En los campos de concentración lo más difícil era vivir. Algunos se dieron por vencidos, otros lucharon por sobrevivir, pero hicieron de la solidaridad su mejor arma. Fueron construyendo entre todos un entramado que les permitió mejorar su posición en el campo y evitar numerosas muertes. Su situación cambió a mejor cuando consiguieron organizarse políticamente. Tras la liberación, los supervivientes permanecieron abandonados a su suerte. La libertad les resultó amarga, pues no podían regresar a España y tardaron un tiempo en ser acogidos por Francia. Muy pocos consiguieron encontrarse con sus familias en España. Sus padres y familiares fueron falleciendo y no pudieron estar presentes en sus entierros. Tardaron años en regularizar una situación en Francia. La mayoría arrastraron de por vida múltiples secuelas de la deportación que les impedía desarrollar una vida laboral y familiar normal, y guardaron silencio, y transcurrieron años de espera hasta que fueron reconocidos por las autoridades francesas como deportados políticos, hasta que obtuvieron un pasaporte francés. En Francia intentaron rehacer una vida, aunque en la mayoría de los casos ya estaba rota. Cuando murió el dictador Franco, estos hombres y mujeres que tanto sufrieron, miembros de una generación desgraciada como pocas, siguieron sepultados en el olvido. Detrás de cualquier sufrimiento siempre hay una víctima y sus familiares. Familiares que llevan años celebrando su tristeza y la historia de los suyos, esperando que alguien les escuche, que reconforte su duelo. Detrás de una sociedad herida como es la española,
al ritmo de un diapasón que va marcando sin tregua el paso del tiempo, solo existe una palabra: impunidad. Debemos a las víctimas hoy siempre recuerdo, reconocimiento y homenaje. Y voy a terminar con una frase y con una imagen. Esta es la portada del diario ABC, como podéis leer, de mayo de 1945. Hacía 6 días que se había liberado Mauthausen, el campo de los españoles. Al pie de la misma, de la imagen, se lee: liberados, llenos de alegría por su liberación, prisioneros de un campo alemán de concentración llevan a hombros a un soldado norteamericano. Ni una sola alusión a los españoles. En su lugar, un artículo de Luca de Tena que señalaba: con honor puede hoy Alemania lanzar su último parte de guerra y nosotros, como en aquellos tan lejanos tiempos de hidalguía y caballerosidad que simbolizó Velázquez en la rendición de Breda, inclinar la frente, doblar la cintura y barrer el suelo ante los vencidos con nuestro chambergo emplumado. No hicieron eso con los vencidos de la guerra de España. Elie Wiesel fue prisionero en Buchenwald y Auschwitz, premio Nobel de la Paz. Dijo lo siguiente, que es con lo que voy a terminar: la respuesta es la memoria, la única respuesta. Dile a los que quieran saberlo que nuestro dolor es auténtico, nuestra perplejidad infinita y el agravio profundo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues no sé, no hemos hablado de qué vamos a hacer, pero vamos a abrir un debate, pero me gustaría que no solo fuera conmigo, es que no pueden estar aquí, pero os recuerdo que tenemos a familiares aquí sentados. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer, a mí o a ellos, pues o hacemos que vayan pasando por aquí y hablen un poquito. Venga, sí, yo te... Pablo, tú primero. Pablo es el sobrino nieto de Castro Morales. Bueno, pues, si queréis saber un poco la perspectiva de lo que supuso esto para los familiares. ¿Hay otros familiares cercanos de aquí? Venga, Francisco. ¿Qué es esto? Es que los verdaderos protagonistas son las víctimas. Y ellos no están, y en este caso creo que son sus familiares. Alguien se decide hablar. Pablo, por casualidad, se enteró de que su tío abuelo fue una víctima de un campo de concentración. ¿Quieres contarlo tú? Sí, pues. ¿Quieres tú? ¿Tienes que contar? Sí, pues mi historia, bueno, non teño moito que contar, porque xente que ten Francisco presente, que puede contar muchísimas cousas. Pero, ¿puedo explicar a la gente que si no me toco nada? Bueno, un que non teño non podo contar, porque eu entereño da historia do meu tío avó relativamente hai poucos anos, por 4 ou 5 anos. Foi por casualidade, eu non imaginaba ocupar con esta historia. Foi a raíz dunha investigación familiar que eu estaba buscando información sobre unha parte da miña familia, que está un pouco que non se coñecía casi nada, o meu avó materno. Empecé a buscar pola miña conta sin saber moito, sabía poucos datos, sabía o seu nome, apellidos e que era de Cabral, nada máis. Empecé a buscar e atopei alguén cos nomes e apellidos, que non son moi común, o Castro Morales. Atopei no blog de María, precisamente.
entón, me coincidíamos apellidos, puse en contacto con ela. Bueno, empezamos a investigar e, efectivamente, documentamos de que eran irmáns. Domingo era el irmán do meu avó. E así me enterei, yo contoume toda a historia de Domingo, do meu avó. A verdade é que me quedei impresionado porque era unha historia que non se sabía, eu non sabía que hubiera vigueses nos campos nazis, moito menos na miña familia. Eu veño unha familia humilde de Labrego, de Beade, Bembrive, Cabral, por menos imaginaba eu que un membro da miña familia tuvera unha historia tan impresionante como a que tivo Domingo, que xa contou María. A verdade é que é de película, a verdade. Bueno, así enteroume da historia. Bueno, e despois usei coa investigación familiar do meu avó, que ainda non rematou, investigando a súa vida, atopei o seu historial militar, onde aparece toda a súa... Ele foi mobilizado por exército franquista, lutou por exército franquista, e, bueno, é unha desas, imagino que habrá muitas historias aquí en España, de que dous irmáns coincidiron loitando en bandos separados, contra o seu propio irmán. Francisco, vete aquí. Voy a poner una fotografía para que todos conozcan a tu padre. No quería parar, pero aquí una nota que traducido ao francés de André Uruguay. Los dramas de la deportación nunca deben ser olvidados. Miles de hombres, mujeres y niños, todos inocentes, murieron después de muchos sufrimientos. Aquellos que vinieron vivos también tuvieron secuelas y otras enfermedades. De esta época de sangre y de llantos, las nuevas generaciones no deben olvidar esas atrocidades. Todos los hombres deben estar en guardia contra el desertar de la brutalidad cruel y salvaje. André Uruguay. Francisco Pena, el que veis en la pantalla, el padre de Está mi padre. Mi padre fue deportado en los campos de Mauthausen, Mauthausen. Busen era un campo satélite de Mauthausen, como había otros campos pequeños, ¿no? Pero Mauthausen era el campo principal. Allí murieron muchos españoles, muertos de hambre, de trabajos forzados. Todo lo que pudiera el nazi hacer para que murieran esos deportados los hacía. Levantarse a lo mejor de noche con el frío, el pleno invierno, el hielo, descalzos y sin ropa. Los llamaban en las barracas, que las barracas no eran frías, eran de madera, no tenían completamente heladas, ¿no? Y los ponían en fila fuera y tenían que levantar los pies porque se le quedaban los pies helados contra el hielo, ¿no? Y así, casi todas las noches. Y otras atrocidades que en la cantera, al subir las piedras por las escaleras, 186 escalones, ¿no? Me parece, si no me equivoco, ¿sí? Y había
156, me parece, los primeros escalones que eran más difíciles a subir, que eran más altos. Y los deportados tenían que llevar a lo mejor 30 kilos al hombro, o más, o 30 o 40, depende. Y había un SS arriba y por divertirse pues, le daba un puntapié y caía y se lo mataban. Y los nazis eran verdaderos criminales, ¿no? Había un grupo de prisioneros soviéticos que llegaron al momento y entonces le hicieron fotografías para la Burbuja Internacional. Y esas fotografías decían que los SS, los alemanes, los trataban muy bien, porque decían que esas piedras que eran muy pesadas y eso, ¿qué hacían los alemanes? Le ponían unas piedras, le hacían levantar unas piedras muy pequeñitas, ¿no? Y claro, las levantaban. Además eran fuertes, eran prisioneros recién llegados, ¿no? Y tan pronto le hacían las fotos, y tan pronto las fotos se terminaban, a la cámara gas. Y los vacían y así. Y luego decían, nosotros, es decir, los SS, los nazis, tratamos bien los prisioneros soviéticos. Y mi padre, pues, vio todo eso y sufrió también en las cárceles, ¿no? Y hubo un momento que los SS le mandaban a hacer cosas que ellos tenían que hacer, si no, iban a la cámara de gas o al crematorio. La prueba que decían, vosotros sentáis por aquí, pero veis salir por aquí, viendo las chimeneas del crematorio, ¿no? Y llegó un momento que le mandaron a coger los cadáveres, una carretilla, para llevarlo al crematorio. Y él notó entre los cadáveres que aún había un vivo. Notó que había vivo, que había compañero que aún estaba vivo. Pero tenía que hacerlo, porque había el SS que estaba detrás. Pero, así como mi padre, otros compañeros más deportados, pues tenían que hacer lo que les mandaba, si no lo mataban. Y quiero decir que entre los deportados españoles estaban muy unidos, muy unidos. Y sobre todo, había tanto comunistas como anarquistas, como del Partido Socialista, pero estaban muy unidos entre ellos, ¿no? Y se repartían, cuando había un pedazo de pan o así, se lo repartían entre todos, ¿no? Hasta qué punto que inventaron una báscula para pesar las migas de pan para cada uno. Y tenía amigos franceses, decían, yo no comprendo a los españoles, no comprendo a los españoles, estáis tan unidos, yo no sé, sois formidables, decían, estaban. La prueba que mi padre tenía un amigo francés que salió vivo también, y muy delgadito, me parece que te voy a enseñar fotografía, no sé, muy delgadito, un esqueleto. Estuve buscando algo de aquí, pero no lo encontré. Quizás esté archivado en otra parte, ¿no? Pero lo voy a encontrar. Un verdadero esqueleto, da grima ver esa fotografía, ¿no? Yo lo conocí, que fui a casa de él, con mi padre fuimos a ver, y a la fuera de París, y ya se había recuperado, ¿no? Pero quiero decir que ese señor era imposible que se hubiera recuperado, porque estaba, no había más que el hueso, la piel del hueso, ¿no? Y tuvieron la suerte cuando salieron del campo, le dijeron a dónde querían ir. Mi padre escogió Francia, París, porque estoy más cerca de España, ¿no? Aquellos tenían esa esperanza de ir ya a salir del campo, entrar en España, a verse, pero no fue así, desgraciadamente, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Lo que pasó. Y claro está, mi padre estuvo en París todo el tiempo.
situación, hasta que luego pues vino de vacaciones aquí, venía de vacaciones, pero vino a España cuando Franco murió, Y con pasaporte francés. Con pasaporte francés. Sí, con pasaporte francés, sí, no, eso, antes no pude venir, no, es que no quería venir tampoco, que tenía miedo. Cuando vino de noche y tenía miedo, y los que estaban traumatizados, porque las pasó muy mal. Mismo antes de cuando la guerra, o eso, la guerra estuvo también empujado, algo escapado, pero ahí los falangistas lo querían matar. Entre paréntesis, un falangista que estaba al pie de la puerta, nuestra casa estaba pegada, y el falangista estaba allí, yo tenía 2 años, mi padre estaba escondido, y me cogió y me sacó la pistola, pues aquí. Francisco sí que podría dar una conferencia de 3 horas de todo lo que puede contar de su padre. Bueno, eu son José González Farrás, sou sobrino de José Farrás Pastoriza. A historia do meu tío, empezou para mí sendo moi neno en uso en un cuarto oscuro onde había unha foto con tres mozos e 2 conocieros porque estaban vivos, meus tíos, e un do medio non. Entón lle preguntei a miña nai, pois o tiña 7 anos, mamá, quen é este mozo do medio que eu non conozco? E se presenta o tío Pepe. E que pasou con ele? O tío Pepe morreu na guerra e quedou con Toi. Entón, era un rapaz que me gustaba moito xogar a pelota, daquela xogaba todos os rapaces, falo dos anos 60. En Meluso, na iglesia, había un madriño pequeno onde xogábamos todos os nenos ali, e a veces eu solo, co balón, batía na parede, e había unha cruz grande, con nomes ao lado, presentes, e un sujo e unhas flechas. E unha vez quedei quieto, lendo os nomes, estaba sempre ali, pero aquela vez a raíz, como me había contado a miña nai, mirei os nomes, e cando ela me chamou, volvín a casa, e dixen, mamá, o tío Pepe non está nos nomes da parede da iglesia. O tío Pepe era dos outros. E os outros, e non hai máis, parecía que era unha cousa mala. Non se pode decir nada máis disto. Os outros, pero aquilo quedou na cabeza miña de neno, quedou ali, e a pesar de que mamá me decía que non había que falar, que había que guardar silencio, era tempo de moita oscuridade, silencio. Eu trataba de saber, buscar respostas sin facer preguntas. E ela sempre me dicía que non se entere nada, de que non quero que ti fales con ninguén disto. Pasou o tempo xa máis mozo, entonces pregunteille, mamá, contame que foi o que pasou por ti. Se era un mozo xa, 6, 7 anos. Contame, e sentouse comigo e contoume. O tío Pepe era un mozo daqui da aldea que coa República ilusionouse coa República, gustaba aquel sol, e xunto con un montón de mozos daqui socialistas, ele era como unha persona que os aglutinaba, que estaba moito con eles como un xefe daqueles mozos. Entón, cando foi do golpe, el fixo algunha historia, algunha
algo ali por Beluso, me parece que según comentaron e investigaron despois en Bueu, había participado xunto cos mozos de ali, que ele era socialista, e do sindicato de mariñeiros, era mariñeiro, habían feito como un sabotaxe contra a xente que viña de Marín, do alzamento daquela xente dos golpistas, en unha zona que se chama Dano, en un puente, e con unhas dinamitas que teñan, que usaban a veces os canteiros, puseron ali no ponte para impedir a chegada. Ese asunto quedou marcado para él e para xente do povo, aqueles mozos, el dixolle a mamá: Carmen, atende na ventana que seguramente poida que veñan por mí. E quen vai vir? Os falanxistas poida que veñan por mí. Mentre él descansaba, cando vinha de faenar por ali, por la playa de Tulla, Mourisca, por ali que non sou eu, e así pasaron varios días, hasta que un día mamá chamou e dixo que Pepe, que ven xente polo camiño. Saltou por detrás do monte da Torre, que lle chaman ali, baixou por unhas veiras, chegou á playa de Tulla, escapou, non sabía mamá a onde, supoñía que iba para Portugal e que podría haber chegado despois a Asturias porque perderon o contacto con él. Supo máis tarde de que había chegado a Francia, o sea que non había morto na guerra, porque cando o pai, que era migrante, deu da migración de Estados Unidos, preocupóse por saber o que estaba él e lle deron información de que había pasado a Francia. Entón aí quedou o conto porque non se supo nada máis. Ele era un home moi familiar, había deixado unha compañeira con dos fillos, daquela, dúas fillas tiña, e non se comunicou nunca con ela, sospeitábamos que podía haber morto alá. Entón, eu seguí coa búsqueda, sonaba Ángeles Urmer, lindo, buscando por aquí e por alá, hasta que topei, cando foi co programa Pares, sempre tuve unha inquietude, pensei que tiña que haber pasado en Francia, e topei no de que había morto había sido feito en prisionero, había estado prisionero de guerra para Boston, e despois que o habían mandado, eran moi escuetas líneas, se habían mandado a Mauthausen, e que había morto en Busse en novembro do 41, tinha 28 anos. E hasta aí cheguei, en unha ocasión, había moita serie en Bueu que estaban facendo de Son Carballera, buscar aqueles dous mortos que había en Bueu. Entonces falaron comigo, eu dixei, eu sei moi pouco solo sei isto da historia, pero coñecemos a María Torres que che vai a investigar e vas a saber o que de verdade pasou. E ela foi que descubriu toda a trayectoria a base do seu traballo e que había pasado despois de que ele marchara da playa de Tulla. Aquela laguna que había ali, enchendo ela coa súa investigación. Había salido de Beluso, chegou a Euskadi, traballou nunhas canteiras, había donado 5 pesetas para a loita de clases, despois se peleou en Chandiano, ¿verdad? Sí, en frente de Chandiano. En frente de Chandiano. Despois seguiu combateu en Santander, na retirada de Santander, seguiu combatindo hasta Cataluña, e ali con refugiados, pasou con toda aquela xente, estuvo en Argelès-sur-Mer. En Argelès-sur-Mer, con todos que estuveron ali prisioneros, era un campo, verdad? De concentración, con toda aquela xente, e despois lle deron opción, cando os nazis invadiron se lle declarou a guerra aos nazis a Francia, se deu opción de traballar nun campo nos traballadores militarizados. Estuvo en la compañía de extranjeros militarizados en Saint-Fouquet, donde estuvo él. Sí, e despois en... Era Fouquemont, San Florentín. Sí, Fouquemont. E de aí foi a traballar a Línea Maginot.
estuvo la niña Maginot hasta que os alemanes basaron a niña Maginot como si fuera, como si cortaran aire con un cuchillo. A él tuvieron prisioneros junto con outros militares, daquelo pues, eran presos de guerra e os conservan en un estalaje. O estalaje era un campo de prisioneros de guerra, ese falo posterior. Pero a raíz do tema de cando o cuñadísimo, pois, toda esta historia que contou María, mandarono para Mauthausen. E foi en Mauthausen, foi naquel convoy, no mismo que foi ese famoso fotógrafo de Boys, que era 1400 e algo, e ali entrou en 1940, sale tamén ali unha relación de prisioneiros en París, dentro dela aparece él, por súa fecha, cando escolleron prisioneros con fecha de nacimento, lugar de nacimento, Beirut, 1912, 5 de maio, 16 de maio de 1912. Porque Condadero é a fecha de cando ingresaron aquí. E bueno, de todo isto, pois, me enterei así a base de investigar, e aí se quedou. Supemos algo máis tarde, os papeles que María había mandado, que había documentación de que había morto, que o tiñan en Francia, pero non nos mandaron nada. Eso que veis ahí es la primera página del acta de defunción del tío de Pepe, de José Ferradas Pasterizado. E hasta aquí a historia do... No tenemos imagen. Sí, ya que como quieres. Si la gente quiere muchísimas gracias para empezar a las persoas familiares estes seres humanos asesinados e para seguir evidentemente a ponente. Tengo dúas preguntas, unha para os familiares e outra para a ponente. Entón, para os familiares, a vida conta de que hai un fillo, Mandela e Pepe Mújica, que son así moi coñecidos, a mí me deixa moi sorprendida de que consigan continuar sendo seres humanos despois das atrocidades que viviron. Entón, a pregunta é, sobre todo para o fillo, porque vemos moito estes que volven de Vietnam e que teñen os estrés postraumáticos, etcétera, conseguían vivir unha vida normal ou a dor, o sentimento, traumas, etcétera, facían que non poderan dormir ou que interferira moito no seu día a día? Vale. Te preguntaban a ti en concreto, Francisco, si tu padre conseguía dormir, si conseguía llevar una vida normal. Yo ahora te va a responder, es que sí. El padre de Francisco, hasta el último día que vivió, tuvo una misma y única pesadilla que la puede contar él. Sí, una vida normal. Sí. Consiguió hacer una vida normal, como todos nosotros, porque se recuperó. En Francia mismo trabajó en la fábrica Renault, allí estuvo trabajando hasta que cogió el retiro, la jubilación. Luego, después de la jubilación, venía aquí a España a pasar las vacaciones. Eso después, muchos años después, cuando Franco murió, antes no vino. Y se marchaba a Francia en el invierno, y que el verano viría otra vez, a Cabo de Cruz, que nosotros somos nativos del Ayuntamiento de Boiro, del Concello de Boiro, de Cabo de Cruz exactamente, y allí tenemos casa materna. Él venía allí a Cabo de Cruz, pasar las vacaciones, estamos allí, pero nosotros con mi mujer y mis hijos vivíamos aquí en Vigo, y él se trasladaba a Vigo y estaba aquí con nosotros.
Luego cuando la cosa, ellos estaban un poco, mi madre y mi padre ya, los años ya eran un poquito ya mayores, pues se trasladaron definitivamente a Vigo. Y aquí vivieron en Vigo. Y mi padre falleció aquí en Vigo. Y está enterrado en el cementerio de Cabo de Cruz. Con la lápida dice, es deportado Mataos. Y la fecha de fallecimiento. Francisco, cuenta la pesadilla Cuenta la que tenía. pesadilla. Cuenta la pesadilla que tenía tu padre. La pesadilla. Las pesadillas que tenía todas las noches. Ah, sí, sí. Mi padre, después de regresar de los campos de concentración de Mauthausen, pues, y nosotros, con mi madre, yo me marché, mi madre, nos marchamos los dos en el año 49 para Francia, porque nos reclamó mi padre. Las fronteras estaban cerradas, aún no había frontera. Nos reclamó, entonces teníamos derecho a pasar la frontera para Francia. Teníamos con los papeles y todo eso, todo en regla, ¿no? Y mi padre allá, pues tenía... Pesadillas, ¿no? Pesadillas, sí. Porque a veces olvido aún tengo algo de parte, ¿no? Pues la noche tenía pesadillas, ¿no? Y temblaba, sudaba, y mi madre lo despertaba y ¿qué le pasa? Porque no tenía aliento. Es que estoy soñando con los alemanes, con las botas de los alemanes. Todas las noches así. Era un trauma, no es una broma, eso era un trauma. Eso. Así es que mi padre vivió siempre con ese trauma, esa angustia, ese dolor, ese de las noches, de pasarlo, de soñar con los alemanes, del campo de concentración de Mauthausen. Era terrible. Y así hasta que murió. Murió en el año 98, ¿no? Me parece que y está enterrado, murió aquí mismo. Sí. Pero pasó mal, la pasó muy mal. Pasó muy mal. Tanto antes de la guerra, cuando andaba fugado, porque andaba fugado mi padre, había olvidado algo que cuando el falangista ha puesto la pistola en nuestra casa, porque le decía dónde estaba mi padre escondido. Y mi madre no se lo quería decir, claro, ¿cómo iba a decir mi madre? Y mi abuelo cerró la puerta, porque en aquella época las casas tenían dos, en la puerta había dos, ¿dónde estaba? ¿No? Abajo, arriba, no eran dos. Y cerró la puerta y cogió un palo. Y el falangista me estaba con la pistola y dice, tú matarás a mi nieto, pero vivo de aquí no sales, porque no te das tiempo a tirar otro tiro. Y el falangista se marchó. Pegado a nuestra casa, pegados a nuestra casa. Y el falangista murió tuberculoso. ¿Y sabéis de qué? La tuberculosis murió de andar de noche a matar la gente. Y cuando estaba muriendo, estaba gritando en la cama. ¿Y sabe lo que decía? Rojos, los rojos que están allá al pie, y los veo los rojos gritando así. Vi a los rojos al pie de la cama. La gente quería matar. Por ir por las conetas. Y algunos son, quizás están las conetas ahí. ¿Sí? Eso fue lo que pasó a ese falangista. Porque mi padre, en aquella época, cuando a mí puse la pistola, estaba escondido no cortello do porco. E miña nai levaba ya comido ao porco, pero non le pondría para mis padres. Por eso yo decía antes que no pueden ser consideradas solo víctimas del nazismo. Que hay una implicación importante, no solo en la decisión de que acabaran en los campos, sino que fueron perseguidos, como en el caso del padre Francisco, antes por el franquismo. Siéntate aquí. Por favor. Y por eso digo que sí,
los alemanes acabaron con la vida de muchos españoles, pero eso tiene un antecedente y fue el trato que se les dio aquí por parte de los ganadores de la guerra o de los que se alzaron contra un gobierno legalmente elegido por el pueblo. Sí, a pregunta que tiña para ti é: recibes algún tipo de axuda institucional para conseguir realizar todos estos estudos? No. No. Le cuesta dinero. Me cuesta, sí, no, me cuesta Por eso pregunto. Claro. nada, porque cuando esto sí que alguna entidad de Vigo que estaba interesada en el tema hace unos años, al principio de la investigación, a ver, hacer una investigación sobre los deportados, ahora hay muchas cosas en internet, pero hace 5 años os puedo asegurar que no había apenas nada. Como dijo José González, era muy complicado. Esto no es una investigación de ir al archivo del concello, al provincial o a un archivo nacional. Hay una red de consultas, estamos hablando de Europa. Por ejemplo, Francia, solamente Francia tiene 100 departamentos, con 100 archivos departamentales, y cuando tú sigues el rastro de un deportado para ver en qué campo de concentración estuvo, la mayoría se quedaron en los campos fijos, ¿no? Como quien dice, los cercanos a la frontera, pero no siempre es así. Y entonces, bueno, pues claro, el investigador se toca con que hay unos gastos inherentes a eso que son simplemente a lo mejor unas fotocopias. Pero fotocopias que al final hay que asumirlas porque nadie está dispuesto a hacerlo por ti. En el Centro Documental de la Memoria Histórica, por ejemplo, sí que las copias para los investigadores son más económicas, pero los archivos rusos son €1 fotocopia. No hay nadie, ni tan siquiera las asociaciones memorialísticas muchas veces quieren asumir ese gasto. Entonces yo por eso decidí tirar por la calle del medio. Y por eso también se ha alargado bastante el tema de la investigación, porque al final tienes que tirar sola, no hay un equipo tampoco que apoye. Pero bueno, es mi objetivo y me da igual, o sea, estoy muy satisfecha y muy orgullosa de contribuir a recuperar la memoria, una parte de la memoria de la ciudad de Vigo, que es la ciudad en la que vivo por elección. Y yo me siento, soy madrileña, pero siento mucho más apego por Galicia que lo que sentí jamás por Madrid, la verdad. Entonces lo hago orgullosa, es mi objetivo. Una pregunta. Antes nombrabas as empresas que sacaron beneficio dos traballos dos presos, podías volver a nombrarlas? Sí. Coca-Cola. Que compramos todos, o sea, el caso es que formaban, eran conglomerados donde se unían pues, pequeñas empresas en una más grande. Hay muchas más, ¿eh? Claro. Por ejemplo, a Hoffman no la nombraste. Eso es peligroso, porque igual deja de mercar nesas e compras outras e as outras son peores. No, cierto, o sea, yo no estoy diciendo que no compremos esto, no sé si me entendéis. Actualmente non as bombardeaban los americanos. A ver, las guerras, en definitiva, lo único que tienen las guerras se hacen por dinero. Cuando terminan los que las ganan se reparten el dinero, los territorios y todo lo que pueden. A ver, mira, empresas: Coca-Cola, Nestlé, Adidas, Puma, compañías de automóviles como Porsche, Volkswagen, BMW, Ford, General Motors, IBM, Bayer, Kodak, BASF, Siemens, HP, APA, Pelican. Pero vamos, ¿qué decir? Esto lo tienes en los libros. Krupp, por ejemplo, Hoffman. Sí. Faltaba Mercedes ahí. No, la Mercedes no lo dijo.
No, no dice Mercedes. No, No dice Mercedes. Vas a otra y tengo otro asunto. Toda esta información, hay un libro que si queréis saber más sobre el tema de la deportación española y donde se recogen uno de los últimos testimonios de los deportados españoles. Es una pena que no se recoja el testimonio de ningún gallego, de todas formas, pero bueno, se hizo en otro tiempo. Es el libro de Carlos Hernández de Miguel, Los últimos españoles de Mauthausen. Es bastante enriquecedor. Sí. Bueno, felicidades, María, parabéns. Gustoume moitísimo. E, bueno, felicitar tamén a todos os familiares, non? Pola súa exposición, que nos aclarou moito. No, eu solo introducir unha cousiña. E é que moitas veces todas estas cousas tan dramáticas as aprendemos moi ben con relatos, non? E eu recomendar unha novela de Almudena Grandes que me parece que explica maravillosamente ben moitas das cousas que pasaron nos campos de, bueno, despois de que a xente marchou a Francia, non? Que se chama El corazón helado. Sí, la que conozco. Seguramente moitos coñeceredes. Sí, la conozco. Quiero decir, yo es que creo, bueno, primero vaya por delante el reconocimiento a Almudena, la maravillosa escritura que hace, pero es novela histórica, eran novelas, no nos olvidemos. No quiere decir que en una novela no se pueda contar la realidad, claro. que se puede, porque todas tienen que tener una base histórica, ¿no? Pero es que esto es dramático. Claro. Es que la historia es dramática, y en este caso, igual que las víctimas de la guerra de España, es muy dramática, y la historia de Galicia es muy dramática. Aquí no hubo guerra. No, hubo represión. Entonces, es un drama. Totalmente. No nos queda más. Los documentos te aportan un aspecto y el testimonio de las familias, evidentemente, llevan implícito una emoción, pero son tan valiosos como los documentos. Necesitamos las dos cosas para reconstruir. Totalmente. Es inevitable. Yo quería poner sobre eso que acaba de decir, que do holocausto, de todo iso todos sabemos algo. Pero hai que poñerlle nombre e apellidos, por iso é tan importante que a familia poña nombre para facelos reales. Porque cando se fala dun reloj histórico, pues como todos o miramos un pouco, non sei, pero isto pasou aquí, ao lado, veciños, tíos, irmáns, personas, e transmitir eso para as nacións, os fillos, os netos. Para mí é tan importante como a labor das historiadoras, que é magnífico, maravilloso, pero que os familiares poñan nombre e apelido, para mí é fundamental. Es fundamental, Lola, además, porque ¿qué pasó en el caso de los campos nazis? Bueno, o en los campos de concentración franquista, que también los hubo. Se trataba de deshumanizar al prisionero, de quitarle la identidad, la dignidad, la ropa, el pelo. Llegaban a los campos nazis y lo primero les desvestían. Si recuperamos sus historias, ponemos imagen, voz, el testimonio de los familiares, les estamos devolviendo todas esas capas de humanidad que el tiempo les ha quitado. El tiempo, en este caso, los represores. Y aparte, lo que os denunciaban, los que os buscaban... Es que también hay que dar esos nombres. No eran gente de por alá, eran vecinos de lado, pero eran gente de lado. Por iso é tan importante dar nombres e apelidos. Para mí é que é importante para facer as cousas reales que existen. O peligro delas son nombres, son personas. Yo soy partidaria de que siempre hay que dar el nombre de las víctimas, el reconocimiento de las víctimas, pero si lo sabemos también el del verdugo. Siempre. Mira, esa foi a razón polo que Ateneo Atlántico diso, tan pronto nos chegou a posibilidade de facer este acto, dicimos, xa, inmediatamente organizalo, porque levábamos 4 actos seguidos sobre memoria. Sobre 4, bueno, dúas películas, aquí o de carta de memoria, e enseguida dixemos, bueno, vamos a descansar un pouco por este tema, e que seguimos cada variedade de programación que temos. E nos chegou por ti, por de Ángeles, esta posibilidade con isto que ti estás observando, dijimos inmediatamente, hai que facelo, non podemos deixarlo pasar, por estas razóns que estás dicindo. Es muy importante, quiero decir, lo que dice, es que si no, hay un poco sitio donde se dé voz a esto. Me permitides? Sí, o Ateneo, claro. É que o tema da memoria está tan sometido a presión
E podo dicilo porque o vivo intensamente. Mandas unha carta ao director contestando un mellor algo, unha barbaridade tal, non se publica. Pero así, con toda aquela, como non se dan explicacións tampouco. Entonces, como dous grandes partidos, a que foi da transición, acordaron que había que basarse todo no esquecemento, aquí acabouse todo, dámonos unha aperta, e punto. Non se levou a historia de España aos libros de texto. Eu que teño andado nos institutos falando sobre este tema, non? A ignorancia total. O sea, pero non só dos alumnos, que é lógico, do profesorado. Tamén. O sea, que é unha sorpresa tremenda. O sea, pero é posible, pero foi tanto, pero tanto. Con isto de a guerra de España, dice, a guerra civil envolve todo. É como unha nube que veu e tapou todo, non? Cando lle dices que aquí non hubo guerra, na maior parte de España non hubo guerra, e cando lle faz falar ou lle das a un chaval ou unha chavala para que lean as consignas do general Mola, se tendrá en cuenta que a nación ha de ser extremadamente violenta para controlar al enemigo que é fuerte e bien organizado. Detuvemos serán encarcelados todos los directivos de partidos políticos, sociedades, atención a sociedades y partidos políticos no afectos al movimiento y se darán castigos ejemplares a estos individuos para cortar toda acción de rebeldía y huelga. Parlamentar jamás. Esta guerra tiene que terminar con los enemigos de España. Hay que sembrar el terror. Tenemos que crear un clima de violencia eliminando, sin escrúpulos ni vacilación, a todos los que no piensen como nosotros. Termina. A todos los defensores del Frente Popular, conocidos o escondidos, deben ser fusilados. Eso es genocidio. O sea que, hablamos a veces dos alemanes. En moitos casos, os alemães estuveron copiando o que se fixo en España. Porque, ademais, eso foi o que se dedicaron. Nos sitios onde o colleron en un momento como Galicia, nas Baleares, as Canarias, el León, Navarra, que non hubo frente de guerra, aí o exterminio empezou no primeiro momento. O día 3 de agosto foi o primeiro Consello de Guerra na sala de bandeiras do cuartel de San Sebastián, onde está hoxe o Concello. E aí, pois, hasta no Concello de Vigo, no mesmo Concello de Vigo, na sala de frenos, vamos, romperon os xulgados. O sea, foi unha masacre, pero tremendo. Estuveron matando sistemáticamente hasta o ano 75. O más. Telmo, fueron crímenes de lesa humanidad, igual los del franquismo que los del nazismo. Tienen la misma condición. Y los crímenes de lesa humanidad, y tú lo sabes mejor que nadie, no prescriben. Para quien non o coñeza, Telmo Comesaña é o presidente da Asociación de Vigo da Memoria Histórica, del 36. Yo quería también, un momento, también recordar, habéis escuchado los adoquines de la memoria de Günther, que es un alemán, que lleva ya 73.000. Entonces en Madrid, en el 2019, pusieron varios, entre ellos el de mi tío, que es superviviente de Husserl. Y bueno, mi hermana me llamó ya por la tarde, le habían puesto a la mañana, le habían puesto flores, le habían puesto luces, y los fascistas lo pasaron. Entonces, no solo, o sea, el fascismo... ¿Pero qué hacemos? Quiero decir... Ahí está, lo tenemos, pero claro, es que están los gobiernos. Yo a veces... Claro, es que... Perdón un momento, yo quería decir una cosa que tampouco se pon moito énfasis nunca. E para mí tamén unha figura importante de Gabriel, somos cómplices por su vida. Mirámoslo en Alemania, mirámoslo moitas veces, para que as cousas sigan arriba hai moito cómplice silencioso de voz. Tamén algo que sempre me chamou a atención é como todo un pueblo, toda a maioría, calou e cala, permite fomentar semejantes variedades e nadie cala los cómplices pasivos. Pero porque no se ha querido hablar. En Francia, mi tío, que estaba en la asociación de los deportados franceses, pues iban en los colegios, explicándoles lo que había pasado en los campos de concentración. Aquí. Sí, pero eso fue así, pero ¿desde qué año fue? Es que aquí también... Él salió y se quedó aquí y allí estaba. No, sí, se quedaron allí, pero te puedo decir que igual que los judíos salieron y se callaron,
Los deportados españoles salieron y se callaron. No se callaron. Durante 10 años la no. sociedad francesa quería olvidar. Bueno, sí, es lo que te digo. Sí, sí. Quería, de hecho, todos los expedientes de solicitud de deportación, yo no sé si tienes el de tu tío, esa indemnización que les tenían que dar las autoridades francesas o alemanas, fíjate la fecha. Te lo digo porque esto lo he hablado con muchos familiares de deportados y he visto sus expedientes. Todos son de finales de los 50. O sea, no salieron en el 45 y en el 40. Porque Francia también impuso silencio. Toda Europa impuso silencio. Francia fue cómplice. Claro, claro. Pero llegó un momento que ese rumor no pudo parar. Y el punto de inflexión es el juicio a Eichmann. Ahí los deportados españoles también dijeron que a nosotros nos ha pasado lo que a los judíos. ¿Pero qué es esto? Y es así. Y afortunadamente el tratamiento que tuvieron... Es no solamente esa lucha. Yo me acuerdo en los años 80, o sea, él no quiso venir aquí, ya se quedó en Francia, y por publicar el libro, porque ellos, los que salieron vivos, hicieron el juramento de que tenían que contarlo por la vida que tal. Y entonces, bueno, por eso hay varios y libros. Mantener viva la memoria de sus Y entonces yo me acuerdo que compañeros. él venía aquí y era imposible, iba a Barcelona y no se lo publicaban, no. Y fue, menos mal, en el 2003... ¿Cómo se llama tu abuelo? Calcerrada. Calcerrada. No, mi tío. Tu tío. Enrique Calcerrada. Y entonces, en el 2003 se lo publicaron el libro. Él murió en el 2004, por lo menos vio el libro publicado. Entonces, pues me alegro. Y yo lo que era eso, o sea, la educación que no se haya contado aquí, o sea, que no se ha contado. O sea, yo, menos mal, tuve la oportunidad de contarlo, porque soy trabajador del Concello de Vigo, y entonces estoy en un colegio. Y entonces tenía que hacer una obra al lado de clase, y escuché a la profesora, era de religión, que hablaba de los convoyes de tren. Y entonces le dije, ¿estás hablando de tal? Algo rarísimo. Y entonces, de religión, sí, fue curiosa. No, rarísimo porque, o sea... Y me dejó dar la clase. Claro, yo también... Me dejó dar la clase, Claro, el problema a veces es que el profesorado no está... Y de verdad, esto no es ninguna crítica contra el magisterio y los profesores que tenemos, pero los libros de texto están como están. El profesorado no siempre es sensible a este tema. Entonces, claro, si tú llegas a un instituto, que a mí me ha pasado también, y le dices a los chicos, mira, lo que hacen los españoles, los ingleses que acabaron en los campos nazis, les pasa el mismo vacío que tenemos nosotros, porque si no les explican el tema de la república, el golpe de estado, la guerra, el exilio, es que no lo digieren, porque yo cuando he ido a dar una charla en un instituto, o hay un trabajo de preparación previa en el aula, les invitas a leer algo, un cómic, que son súper didácticos, o es que si no, en las casas no se habla, ya España no participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tenemos que ver nosotros con los nazis? Claro, pero ya también, claro, esto es como las instituciones. Yo me acuerdo cuando me enteré que en Dinamarca los obreros, un sindicato de electricistas, es el que está pagando las cosas. O sea, pues bueno. Está ayudando a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la Sexualidad. Ahí está, o sea que bueno, o abrir fosas extrajudiciales é un auténtico disparate. É como facelos desaparecer, porque se é ser como manda Nacións Unidas, que sea un xuiz o que manda abrir, o que pon os técnicos, o que controla, o que recolle os restos, ellos entrega a familia. Dice, los países con fosas comunes están obligados a hacer un plano de fosas, buscar a las familias, sumar los restos, entregarlos a las familias en caso de que no existan o que quieran recibirlos, darle un enterramiento digno. Eso es de Naciones Unidas. Entonces, en este momento que ya se están abriendo fosas extrajudiciais, pois aí que están as mans atadas, eso non se entera. Entonces, que pasa? Todo eso non pasa aos archivos. Pasan uns anos, calquera que vai a un archivo para mirar algo, non mira máis que condenados por rebelión militar ou outro, nada, o das fosas marrón é aquel, fíjate ti, Franco tiña razón, porque fíjate ti como era hasta clara, aquí todo o mundo estaba rebelado contra o Estado. Y le estoy esperando a datos que tú no cuando acá que tengo, usted me ha dicho que le entiende lo de Coca-Cola, ahora no tenemos, yo le he dicho que los nazis montaron un conglomerado empresarial con un montón de empresas
Yo le aconsejo de verdad el libro este que le he dicho de Carlos Hernández de Miguel, que lo tiene incluso en digital, Los últimos españoles en Mauthausen, y si no una búsqueda en internet sobre empresas que colaboraron con el régimen nazi, y ahí también va a tener la información que necesita. En muchos casos hay que pensar que muchas empresas tenían filiales en Europa. Por ejemplo, la General Motors era la Opel en Europa. Entonces la Opel en Alemania, lo que pasa es que el accionariado era común, ¿no? Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se volvió a integrar como una empresa más de Opel, ¿no? De General Motors. Y así ha pasado con muchas empresas, ¿no? Que era su filial europea, que antes era y volvió a ser. Todas las empresas químicas igual de Europa estarían implicadas, pero está bien que asuman, que abran sus archivos y que reconozcan que colaboraron en eso y no que intenten lavarse la cara y blanquear diciendo somos maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que estamos esperando el perdón de mucha gente, pues, con las empresas pasa lo mismo. Bueno, estaríamos aquí porque las Vamos a darle un agasallo de María.